La segunda parte del estudio del libro de Ezequiel nos muestra el juicio de Dios sobre las naciones que se alegran por el castigo que recibe Israel. Dios advierte a las naciones que rodean a Israel para que también ellos se arrepientan y abran su corazón convirtiéndose de verdad en espíritu en pueblo de Dios. El juicio de 7 naciones gentiles, Amón, Moab, Edom, Filistea, Sidón y Egipto, todas ellas con las que ha tratado Israel durante la historia. Naciones de la época que simbolizan todas las naciones del mundo. El comportamiento del hombre sin Dios le lleva a convertirse en enemigo de Dios, a alegrarse en las miserias de los juicios de su prójimo.
Estos juicios, ¿qué tienen que ver conmigo? Aunque los profetas dirigieron su atención principalmente a Israel y Judá, no hay nación que escape al juicio de Dios, y lo que Dios condena y castiga en su propio pueblo, condena y castiga en otras naciones también. El pueblo de Amón se ha burlado de Israel. El pueblo de Moab lo ha criticado. El pueblo de Edom se ha vengado. Los filisteos también se han vengado con afán de destruir. La ciudad de Tiro se ha burlado y ha aprovechado la debilidad de la iglesia. Todos han pecado de soberbia y han atacado a Israel, a Judá o Jerusalén, que representa a todo lo de Dios en sus leyes naturales, los 10 mandamientos y el corazón de la iglesia fundada por Cristo. La soberbia, por lo tanto, es el pecado de todas estas naciones, sociedades, culturas, familias y almas del mundo de todos los tiempos, incluyendo el actual. Todos tenemos este pecado en algún grado como herencia de Adán y Eva. El hombre perdió toda la realidad de luz de la que estaba revestido, condenándose al sufrimiento y a la muerte. Pero el expulsado fue Dios, porque el hombre, desobedeciéndole, lo obligó a salir de su corazón. ¿Cómo saber entonces cuál es mi grado de soberbia? ¿Tengo algo del pueblo de Amón, o del pueblo de Moab, o del pueblo de Edom, o puede que también tenga algo de filisteo? ¿Seré acaso como la ciudad de Tiro, o quizá tenga algo de cada una? Para responder esto, es necesario hacer un examen de conciencia con ayuda del Espíritu Santo y tener verdadero deseo de encontrar la verdad espiritual que hay dentro, en lo más profundo de mi alma. ¿Cuáles son los vicios originados por la soberbia? Algunos vicios son el egoísmo, el vivir de las apariencias, el alardear, presumir, enojarse, sentir rabia,
sed de venganza, la rebeldía, la desobediencia, la impaciencia, el orgullo, el rencor, la arrogancia, el vanagloriarse, el deseo de sobresalir, la vanidad, la terquedad, la dureza de corazón, la mentira, el miedo al qué dirán, la hipocresía y la falsedad, la idolatría, la frialdad, la indiferencia, el desprecio a los demás, la tendencia a hablar siempre de sí mismo, el maldecir, la incredulidad, el burlarse de Dios y de las cosas sagradas, etc. Dentro del ser humano se produce una lucha entre el alma y el ego. El alma conecta con Dios con humildad, mientras que el ego conduce al deseo de sobresalir por encima de los demás con soberbia. Hoy día hay un sinnúmero de personas que han caído y que no se han vuelto a levantar por causa del orgullo que anida en su corazón. Hoy muchos quieren vivir sin prohibiciones o sin leyes divinas que los rijan. Afirman que quieren ser libres y no esclavos de reglas o mandatos divinos que no les dejen disfrutar de la vida. Pero no saben que los que desobedecen a Dios y a sus leyes son esclavos del pecado. Quien es verdaderamente libre es aquel que se ha decidido a someterse a los mandamientos de Dios con humildad. No siempre es tan evidente la soberbia del corazón. El orgullo puede estar en el fondo de la timidez o vergüenza. Muchas veces decimos: qué horrible si me equivoco, qué tremendo si me critican. Se van a dar cuenta de cómo soy, me van a humillar. El alma que tiene este vicio se incomoda ante la corrección o la sugerencia, no olvida una ofensa y exige venganza y justicia para sí mismo. Exige disculpa por pequeñas ofensas y a la vez hace muy difícil que el ofensor pida perdón. Está tan centrado en el yo que es supersensible a sus propias heridas, pero muy insensible a las heridas de otros y no se da cuenta cuando hiere a otros. Es fácil caer en el vicio de la arrogancia por el dinero, por la fama, por el conocimiento e inteligencia, por el poder, por talentos que tenemos gracias a Dios. Hay un tipo de arrogancia aún peor, la arrogancia espiritual o cinismo religioso. Las almas con este vicio dice: no importa lo malo que haga, al fin y al cabo Dios me perdona, olvidando que el perdón siempre exige un arrepentimiento verdadero y el deseo de no volver a cometerlo. A Dios no se puede manipular. En Él está la misericordia, pero también la ira, y su indignación recae sobre los pecadores. Esto nos lo dice el libro del Eclesiástico, capítulo 5, versículo del 1 al 6. Es muy fácil caer en el pecado de arrogancia espiritual cuando uno cree que ha llegado a lo máximo del conocimiento espiritual y comienza a ver a los demás como si fueran inferiores, como aquellos que saben menos, o a verse a sí mismo como líder o peor como infalible, que siempre escucha la voz de Dios y nunca se equivoca. El creernos más que los demás lo único que demuestra es que estamos vacíos por dentro y no hemos entendido el verdadero sentido de la vida. A la mayoría de las personas no les interesa lo que son en sí mismas, sino que se interesan más en cómo las ven los demás y caen en el juego de las apariencias. La mayoría de las tristezas del hombre nacen a causa de esa imagen que quieren proyectar a los demás. Su imagen está a tal punto identificada con su persona que si su imagen se ve
amenazada, siente una verdadera angustia, porque muerta su imagen, ellos sienten que mueren con ella. Tienen pavor a la crítica, los reparos que se hacen a sus ideas. Ellos la interpretan como un ataque contra sus personas. La vanidad es la falta de verdad en la apreciación de la propia valía. El vanidoso se atribuye una valía personal mayor de la que realmente tiene. Le gusta el halago, la alabanza y el reconocimiento de los demás. Son almas ambiciosas, competitivas, adictas al trabajo o a su apariencia física. Es por ello que generalmente están enamoradas de su propia imagen, lo cual les lleva a estar constantemente preocupadas por la manera que se muestran a los demás. Muchas veces, llegar a la cima se convierte en el valor más importante de su vida y la única razón de vivir. En cambio, el orgulloso puede tener una justa apreciación de su valía, pero su engaño consiste en que considera que el mérito de esa valía es única y exclusivamente suyo. Suele pagar la ayuda que le prestaron con el olvido o peor, con el rencor y el resentimiento. En muchas partes hoy vemos divorcios, destrucción de amistades, ruptura de noviazgo, rupturas familiares, malas relaciones laborales o con los vecinos, discusiones con hermanos de mi parroquia o comunidad, etc. Causado por estas enfermedades del alma originada por la soberbia, que impide a las almas dar y pedir perdón. Impide humillarse prefiriendo romper estas uniones y lazos antes que dar su brazo a torcer. Algunas personas no pueden ser santas porque tienen barreras provenientes de la soberbia, como miedos, inseguridades, vergüenza, rencores, etc. Y a veces dan excusas levantando murallas para no dar amor ni darle el corazón a nadie. La soberbia y sus vicios son enemigos poderosos de la paz interior e impide enfrentar a los mecanismos de defensa y enemigos de tu mundo interior. ¿Cómo puedo vencer a este enemigo mortal del alma? La única forma es con la ayuda de Dios. Solo el amor puede cambiar el corazón de una persona. Cuando hay madurez, ni se hunde en los defectos, ni se exalta en los logros. Y a la vez, sabe detenerse en todo lo positivo que observa en los que le rodean. Saber mirar es saber amar. La humildad es la virtud que como remedio derrota a las enfermedades provenientes de la soberbia. Santa Teresa decía que la humildad es vivir en la verdad. El comienzo de la humildad es reconocer nuestras limitaciones y nuestra dependencia de Dios, dirigiéndose a Él en oración sincera, sabiendo que sin Él no puedo vivir. Solamente la siempre Virgen María, que se libró del pecado original, razón por la cual es la Inmaculada Concepción, y Jesús, Hijo de Dios, que hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, Filipenses capítulo 2, versículo 8, son modelos de humildad para la mujer y el hombre. ¿Qué podemos hacer frente a los castigos profetizados? Los juicios de Dios son perfectos, pero también misericordiosos. Él es ante todo Padre de la humanidad, Salvador y amor, luego es juez y Dios. Para Él, lo más importante es recuperar a su familia perdida, herida, esclavizada por los pecados del mundo.
Aunque se haya cerrado la puerta santa del jubileo de la misericordia, no se cierra el corazón misericordioso de Dios, no se apaga su ternura para con nosotros pecadores, no cesan de brotar los ríos de su gracia. Del mismo modo, nunca se puede cerrar nuestros corazones y no podemos dejar de cumplir nuestras obras de misericordia hacia los necesitados. Esto nos lo recuerda el Papa Francisco. Si has descubierto que algo no está bien con Dios, no pierdas más tiempo y acuda al sacramento de la confesión con la recta intención de no volver a pecar. Si estás peregrinando rumbo al cielo, esta es la forma en que actúan las almas predilectas. Mantienen sus mentes en las verdades espirituales y no en las de la tierra. Se aplican a la oración mental, siguiendo el ejemplo de María, su madre, cuya mayor gloria era su vida interior. Esto nos lo recuerda San Luis María Griñón de Montfort. Conclusión. ¿Cuál es tu meta en esta vida? ¿Quieres realmente vivir ya la vida eterna y prolongar esta vida más allá de tu muerte corporal? Si es lo que quieres, deja tu pecado y pide a Dios te dé un corazón de carne humilde, desterrando tu orgullo, que a nada positivo te conduce. Delante de los ojos de Dios, su iglesia urgentemente necesita arrepentirse. Si no aceptamos la palabra de Dios como reprimenda, entonces Dios mismo nos quebrantará y dará permiso a Satanás para sacudirnos. Así, o elegimos el camino de la arrogancia o acatamos los dictados de Dios. El primero conducirá irremediablemente a la muerte espiritual, el segundo a vivir desde la promesa de la vida eterna. La elección es tuya. Para Dios, el verdadero valor está en la transformación interior. Nuestro Señor es un juez justo y a todos dará su recompensa según sus obras, pero principalmente según su corazón. Dios nos ha creado libres, de tal manera somos responsables de las consecuencias negativas en la vida. Él no envía castigos, pero permite que las consecuencias de nuestros malos actos se manifiesten negativamente en nuestras vidas.